A Jesús lo habían llevado donde Pilato. Y Pilato estaba medio asustado con este muchacho. Digo yo muchacho porque tenía 33 años. Yo tengo 74 y me siento un muchacho todavía. Si yo me siento así. Oído, y siempre me voy a sentir así, ¿eh? Yo no me voy a dejar agarrar de la vejez. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dejarme agarrar de la vejez? ¿Por qué? No hay nada más fuerte que la mente. Le dijo entonces, ¿quién? Pilato. Yo necesito intercambiar contigo, ¿viste? Para que me ayudes. Interactuar, gracias. Entonces Pilato le dice, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Punto. Oído. Yo para esto he nacido. Si tú lees eso, buscando entender, tú dices, oye, Jesús va a decir la razón por la cual él nació. ¿Te interesa? Porque yo te digo, esto tú no debes leerlo. Help. Yo para esto he nacido. Esto hay que prestarle atención. Y para esto he venido al mundo. Ahora di conmigo. ¿Para qué? Para dar testimonio de qué. Oye, a mí no se me puede olvidar esto. ¿Tú sabes lo que es saber para qué él vino? La gente sabe, ¿no? Que la cruz, que murió, que... Pero eso no significa que está conociendo la verdad. Hay un mal concepto. ¿De qué? Oye, a mí no. Esa es para que la volviera a repetir. Sí. Para entender mejor. Y parecía al pibe. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. ¿Cómo se daría testimonio de algo? ¿Cómo tú puedes dar testimonio de que tú eres un arquitecto bueno? ¿Haciendo qué? Buenas obras. ¿Cómo tú puedes dar testimonio que tú eres un gran futbolista? Diga, aprendiendo de Cristiano Ronaldo. Ese es malo. Messi. No, y se arma una discusión entre Ronaldo y Messi. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. No se te olvide eso. Vamos a repetirlo. Para dar testimonio de la verdad. Para eso Jesús nació y para eso Jesús vino a este mundo. Para dar testimonio de la verdad. Entonces hay que prestarle atención. Fíjate lo que dice. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, o sea, te interesa venir. Te interesa venir. Recuerda, el evangelio no es una religión. La han convertido en religión y religiones. Pablo dice que el evangelio es una profesión. Es la profesión de nuestra esperanza. Pero eso parece que no lo lee. El evangelio es una profesión. La profesión que nos da esperanza. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Tú le preguntas a una persona, ¿tú crees en Dios? ¿Qué te dice? Sí. Sí creo en Dios. ¿Tú conoces la verdad? Claro, por la verdad murió Cristo. Dijo entonces Jesús, ¿a cuáles judíos?
los que habían creído en él. O sea, había gente que Jesús había predicado y ellos creyeron el mensaje. ¿Está bien? Creyeron el mensaje. Como tú has podido creer el mensaje que yo di, o vuelves y crees otro mensaje, y vuelves y crees otro mensaje. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Recuerde, Jesús no le predicó a los gentiles nunca. Es más, estando él en vida, le dijo a los discípulos, no vayan a los gentiles. Porque es que los gentiles no estábamos para meternos en la ley. Dios no nos iba a meter en la ley a los gentiles. Dijo entonces Jesús a los judíos, ¿cuáles judíos? Los que habían creído en él. Si ustedes que han creído en mí, ¿en qué? Serían verdaderamente mis discípulos. O sea, esto es tanto profesión que ustedes son discípulos. Si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos. O sea, ya tú creíste, pero hay que permanecer en la palabra de Dios para ser verdaderamente sus discípulos. Oído. Y si permanecemos en la palabra y somos discípulos, ¿cuál es el resultado? Conocerán la verdad. Y al conocer la verdad hará un milagro contigo. Serás libre. Mira, la mayoría de los seres humanos somos esclavos de vicios, mentiras, tramoyas. Esa es la libertad que habla ahí. ¿Cómo? Esa es la libertad que se habla ahí. Porque ahí, como dice, y la verdad Nos hará libres nos hace libres de esto que estoy hablando yo. De esquemas mentales, nos hace libres de las tradiciones, nos hace libre del sistema religioso, nos hace libre de la mentira, nos hace libre de todas aquellas cosas que en el mundo la hemos aprendido. No sé si usted recuerda que la Biblia dice, el mundo entero está bajo la potestad del maligno. Yo estuve. Y como me descuido, me agarra otra vez. El mundo entero está bajo la potestad del maligno. El problema es que a la gente se le ha olvidado que porque se reúne en una congregación, ya son creyentes. Ese es el problema. Hay que permanecer en la palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Oído, el conocimiento de la verdad no es teórico. No es una teoría. El conocimiento de la verdad es donde se conoce por la práctica. Poner en práctica el conocimiento. Así es que tú puedes conocer la verdad. Poniendo en práctica el conocimiento. Que si Dios te dice, si tú que has creído permanecieres en mis palabras, serás verdaderamente mi discípulo. Y por ser mi discípulo, conocerás la verdad. Y por conocer la verdad te hará libre de todas las cosas que te mantienen esclavizados. Todos nosotros todavía tenemos ataduras. Ira, enojo, gritería, maledicencia, soberbia, arrogancia, orgullo desmedido, todas esas cosas. Hipocresía. ¿A qué venimos nosotros a la congregación? A irnos despojando de todo eso. El problema es que la gente que se congrega y los que están allá afuera creen que los que están aquí son perfectos. Nosotros somos como una clínica, que hay enfermos de toda clase. Va uno que se partió una pierna. Se partió una pierna. El otro va con una sordera. El otro va porque le dieron una trompada en la frente y lo hincharon. El otro va porque tenía un cólico. El otro va porque tenía diarrea. El otro va. Cada uno va a una clínica porque tiene algo. Si tú vienes aquí es porque tú tienes algo.
Tienes algo, tienes tú. Porque si no, ¿qué necesidad tienes tú de venir aquí? A eso venimos, ¿cierto, Rosita? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora escucha tú cómo la Biblia nos va enseñando, se llama revelación, que encontremos cómo Dios va armando el rompecabezas. Porque esto es un misterio. Tito capítulo 1. Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y, escuche, esto vamos a leerlo más despacio. Y el conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad es según la piedad. Listo. Sin la piedad tú no puedes conocer la verdad. Porque es la piedad la que te enseña a ser sumiso a lo que Dios te enseña. Es la piedad. Sin la piedad tú no vas a poder nunca conocer la verdad. Porque la verdad es la que te va llevando a que tú puedas conocerla. La verdad. Observa. Si no es por la piedad, no conoces la verdad. Entonces hay que ver qué es la piedad. Ya tú lo conoces. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. Tú lo conoces. Indiscutiblemente, grande es que, o sea que la piedad es un misterio. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en un hombre. ¿Quién era ese hombre? Jesús. Pastor, pero él no se manifestó cuando el verbo fue hecho carne. No. Te he dicho 1000 veces, cuando el verbo fue hecho carne, el verbo quedó separado de Dios. Tuvo que esperar hasta los 30 años para que Dios lo ungiera con el Espíritu Santo, para que él anduviera haciendo los bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Por esta razón, dímela. Dios estaba con él. ¿Tú crees que el sistema religioso entiende eso? Cuando Jesús recibe Espíritu Santo y poder, ya el verbo volvió a juntarse. Tú no fuiste creado a imagen de Dios. Creado. Eso es algo de religioso. Eso es algo, la palabra hipostática no aparece en la Biblia. Es algo que ellos han acomodado. Pero yo te voy a decir, Dios te creó a su imagen, conforme a su semejanza. Nos creó espíritu. Dios es espíritu, te creó espíritu. Y cuando nos creó, ¿para dónde cogimos nosotros? Para ninguna parte estábamos ahí con Dios. Cuando tú naciste, tu espíritu se desprendió de Dios y se metió en el vientre de mamá. Quedaste separado de Dios. Es la razón por la cual hoy buscamos recibir al Espíritu Santo. Lo mismo que pasó con Jesús. ¿Alguien no ha entendido? O sea, para nosotros volver a tener esa propiedad de Dios, para nosotros poder saber que en realidad somos de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios, que se vaya formando. Porque tú sabes que el sistema religioso dice que ya tú recibiste al Espíritu Santo. Yo pregunto, si una persona ya tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a buscar a una congregación? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿Qué crees tú que podían decir las personas? Que si tú tienes 100% del Espíritu de Dios en tu corazón, ¿qué vas tú a buscar a una congregación? Piénsalo. Más bien, tú tienes que salir a predicar y hacer el bien. Dime.
de Dios. Debiera saber yo, tener conocimiento de saber para qué he nacido yo ahí. Bueno, ¿para qué tú naciste? Sí, porque estoy separado de Dios y necesito recibir el Espíritu para esa conexión, para una misión, me imagino. Exactamente. Tú y yo y todos los que estamos aquí, nacimos en esta época para disfrutar de la gloria de Dios. Nacimos en esta época para disfrutar lo que David no pudo disfrutar, lo que Moisés no pudo disfrutar. Lo que pasa es que el sistema religioso es tan perverso que te engaña. Te engaña y a veces a la gente le gusta ser engañado. Usted viene aquí para que el Espíritu de Dios se vaya formando en usted, para que usted pueda ir cambiando. Esto es un proceso. A mí me preguntan, pastor, ¿y usted qué porcentaje del Espíritu tiene? Yo digo, como un 10%, pero hay otros que dicen que tienen ya el 100%. Se pueden devolver para el cielo una vez. Sí, ya. Entonces, la verdad es según el conocimiento de la piedad. Jorge, ¿dónde estamos en el? Sí, ya eso lo vimos. Conocimiento de la verdad que es según la piedad. Primera Timoteo capítulo... Ah, no, espérate, ahí se me queda algo. No, ahí está bien. La cita que viene, Jorge, la que acabas de quitar. Indiscutiblemente, ¿cómo es el misterio de la piedad? Grande. ¿Por qué? Dios fue manifestado en carne. Ahora vamos a ver en qué carne se manifestó Dios. Ahí dice, justificado en el Espíritu, para que tú vayas teniendo idea. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién crees tú que está hablando? De Jesús. Dios se manifestó en la carne de Jesús. ¿Cuándo se manifestó? ¿Cuando nació aquí? No. Cuando ungió a Jesús con el Espíritu Santo. A la gente le cuesta trabajo porque la tradición ha enseñado otra cosa. Pero cuando tú aprendes a leer para entender, te das cuenta que has sido víctima del engaño. Primera Timoteo capítulo 6. Pastor, ya usted eso lo ha predicado muchas veces y lo seguiré predicando. Porque la idea no es predicarte una cosa y después pasar a otra y a otra y a otra y revelaciones, pero tú no avanzas, sino que te gustan los mensajes. Tremenda revelación. No, tú vienes aquí como discípulo. Discípulo tiene que permanecer en las palabras. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Para que la verdad los haga libres. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cómo es ese tipo, ese predicador? Está envanecido. ¿Qué sabe? Nada. Cuando tú fuiste a las otras partes, ¿alguna vez te hablaron de la piedad? A mí nunca me hablaron de la piedad. Nunca. Ni en el Instituto Bíblico. Nada sabe. Delira. Ya. Una persona que está envanecido, que no sabe nada y que delira, ¿cómo te puede enseñar? Pero tú hablas con personas que se congregan en otra parte y te la embolatan. Pero si tú comienzas a hablarle con la propiedad que debieras tener al permanecer en las palabras de Dios, la persona va a terminar agarrando rabia. Ahora, nosotros no podemos esperar que venga la gente pupi aquí. Porque ellos tienen que ir a otras partes donde se vea más. Donde se vea el
billetes, donde se vea. Pero yo estoy contento con ustedes. Porque usted va a pasar de pobre a rico. Porque ese es el propósito de Dios con todos los creyentes. Primera Timoteo 4, versículos 6 y 7. Mira por qué yo tengo que aprender de Pablo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido. ¿Qué necesita nutrirse? Una persona que come bien, ¿verdad? ¿Nutrido con qué? Con las sanas palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Cuál será la doctrina? La doctrina que es conforme a la piedad. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, si es que la sigues. 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Dime una fábula profana que te hayan enseñado en otra congregación. Rafa, dime una de las fábulas esas profanas que tú te enseñaron por allá. María es la madre de Dios. María es la madre de Dios. Alguien busca ahí. Ah, ya. ¿Cuántas cosas te dijeron? ¿Cuántas cosas te dijeron? La virginidad de María. Sí. La virginidad de María. Y eso pelea cualquiera contigo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Consejo. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Mira cómo es la piedad tan importante que necesitamos ejercitarnos. Acá hay puesto, Ricardo. Efesios 1, versículos 9 y 10. ¿Tú te acuerdas ahorita lo que leímos, verdad? Que Jesús nació y vino a este mundo ¿para qué? Dar testimonio de la verdad. Ok, escucha. Efesios 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer ¿qué cosa? El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual Dios se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas ¿en quién? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nosotros vivimos en la dispensación donde todo lo que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob se van a cumplir. Para eso he nacido y para eso he venido. ¿Estamos? Reunir todas las cosas ¿en quién? ¿Cuáles cosas? Las que Dios había prometido. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cosas que están en los cielos y cosas que están en la tierra. Romanos 15, versículo 8. Esto es lo que dice Pablo ahora. Pues les digo que Cristo Jesús vino ¿a qué? Servidor de los judíos. ¿Entiende eso? Servidor de los judíos. ¿Para qué? Mostrar la verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, ¿cuál es la verdad que él quiere mostrar? Que todo lo que Dios prometió, estamos en el tiempo de ¿qué, Víctor? De que se cumpla. O sea, usted no tiene idea verdaderamente lo bueno que Dios ha sido contigo, que no te mandó en los tiempos de la ley, ni en los tiempos de allá de Noé, que era ahogado. Tenlo por seguro, porque bastante que te hubieras burlado de Noé. El Víctor, que es burlón, se hubiera burlado de Noé.
el loco este que haciendo y que va a llover. ¿Y qué es llover? Va a caer agua del cielo. Este muchacho. No habían inventado la marihuana todavía, si no hubieran dicho que Noé estaba trabado. ¿Seguro? Porque es que Noé está esperando algo que nunca se había visto. Por la fe, ponlo hoy, Jorge, en Hebreos 1. Por la fe, Noé, después de haber sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor construyó el arca en que se salvó su familia. Otra vez Romanos 15:8. Pues les digo que Cristo Jesús vino, nació para ser siervo de los judíos. Él no le predicó a los gentiles. Para mostrar qué cosa, la verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Gálatas 1, versículo 9. Como antes hemos dicho, dice Pablo, ahora lo repito. ¿Sabe con quién está hablando Pablo? Con los Gálatas. ¿Qué pasaba con los Gálatas? Pablo iba y predicaba. Cuando Pablo se iba, ¿quiénes entraban? Los judíos. ¿Cómo? Que ustedes no van a celebrar la Santa Cena. La Pascua. La Pascua fue algo que comenzó a celebrarse hasta que viniera el Cordero de Dios. Entonces, como el Cordero de Dios no había venido, ellos cogían un cordero, un animal, y lo sacrificaban. Ese animal venía tipificando ¿a quién? A Jesús. Ya después que Jesús fue a la cruz, fue el Cordero de Dios que no cubrió el pecado. Lo quitó. Porque ellos hacían la fiesta y ellos quedaban 0 kilómetros de pecado por un año. Entonces al año siguiente, qué chévere, ¿eh? Al año siguiente mataban un corderito que no había hecho nada, nunca había pecado. Mataban al corderito, se lo comían, hacían su fiesta y ya quedaban 0 kilómetros a pecar. Pero este Cordero de Dios, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Entonces observa, versículo 9 otra vez. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Escuche, yo no sé si usted le presta atención a esto. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, el evangelio de Pablo, que está hablando es Pablo. Si alguno les predica a ustedes un evangelio diferente al que predica Pablo, sea maldito. Sea maldito. Eso es lo que significa la palabra anatema. Sea maldito. Claro, porque te van a predicar algo que no es. Si te predican algo que no es, a ti te están llevando por otro camino. ¿Me explico? ¿Tú me entiendes? Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema. El 10. Aquí viene el problema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Yo no puedo complacerte a lo que tú quieres que yo te predique. ¿Busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? ¿Con quién quieres que me vaya? Con el favor de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, yo no fuera siervo, no fuera un ministro constituido. No fuera. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que mientras el Espíritu tú no lo vayas recibiendo, Gálatas 4:19. ¿Por qué Pablo se lo dice a los Gálatas? Porque cada vez que Pablo predicaba y cuando se iba, venían los judíos otra vez a predicarle que tenían que cumplir la ley de Moisés, que tenían que circuncidarse. Hijitos míos, dice Pablo,
Y se los digo ya a ustedes. Por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se ha formado. Si Cristo no comienza a formarse en ti, entre tú y yo hay unas fricciones. ¿Una fricción? ¿Cómo? Roces, fricciones. Porque tú quieres que yo de pronto predique como tú predicas. Yo te digo una cosa. Yo siempre me fundamento en lo que Dios dice. Mi lectura, mi oración, mi meditación. Para que Dios me vaya llenando de su espíritu. Otra vez el versículo 10, Jorge, ¿dónde estaba? Busco pues ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Gálatas. Pues, busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues, si todavía agradara a los hombres, yo no sería un ministro de Cristo. 11. Más les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no me lo enseñaron ni donde yo asistí, ni en el instituto bíblico. Porque esto no lo enseñaron. Porque el sistema religioso tiene otras pautas. 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de ningún hombre. Yo lo recibí por revelación. ¿Cómo tú quieres tener revelación? Haz lo que te dijo allá al principio. Tú que has creído, si permanecieres en mis palabras. Permanece en las palabras y tú te vas a dar cuenta cómo Dios comienza a hablarte. Pero hazlo. Entonces ya no va a haber fricciones entre nosotros. ¿Perdón? Yo esto ni lo recibí, ni lo aprendí. A mí ningún pastor me ha enseñado esto que te estoy hablando. Yo lo aprendí y lo recibí por revelación de Jesucristo. Recuerda que el apóstol Pablo, que no conoció a Jesús, aunque vivió en los tiempos de Jesús, pero perseguía a los cristianos. ¿Por qué lo perseguía a los cristianos? Porque él era no solamente judío, era fariseo. Era fariseo. Por eso Jesús, después que fue fariseo, Pablo, que era Saulo, después de ser fariseo y de perseguir a la congregación, pasó a ser perseguido. Porque cuando tú predicas la verdad, a ti te persigue. Porque a mucha gente no le conviene la verdad. La gente quiere tenerte siempre esclavizado con yo supongo, a mí me parece. Pero cuando tú hablas como Dios habla, mira lo que dice Pablo. Pablo dice, lo que aprendiste de mí, en Filipenses, Jorge, lo que aprendiste de mí, lo que recibiste de mí, lo que oíste de mí y lo que viste en mí, hazlo. Y el Dios de paz estará contigo. Eso yo te lo digo a ti también. El Dios de paz estará contigo. O estará con ustedes. ¿Cuál Dios de paz? En Hebreos 13. El Dios de paz, el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, imagínate, estará contigo. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. Te hará apto
para toda buena obra. O sea, ese Dios de paz no te va a inducir a que tú hagas nada diferente a algo que no sea bueno. Te hará apto para toda buena obra. Te hace apto para que tú hagas la voluntad de Él. ¿Qué te parece? El Dios de paz, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Él te hace apto. Es como si te hiciera apto para ser un pintor. Serían los mejores cuadros. Porque Él te hizo apto. Pero acá te hizo apto ¿para qué? Para que hagas la voluntad de Dios. Qué bendición, ¿no? Te hace apto para que hagas la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hace? Haciendo Él en ti. Lo hace Él haciendo Él en ti. Lo que es agradable y perfecto delante de Él. Mira qué fácil, ¿verdad? Que Él hace lo que Él quiere que nosotros hagamos. Lo hace por nosotros o lo hace en nosotros. ¿Yo me explico? Entonces en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo tendré dolores de parto? Hasta que Cristo comience a formarse en ustedes. ¿Cuándo Cristo comienza a formarse en ustedes? Mediante la piedad. El ejercicio para la piedad es precisamente para que Cristo se vaya formando en ustedes. Ahí en Proverbios 4:20 te lo dice. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mi razón. O sea, mientras tú estás aquí, tú debes estar ¿qué? Oyendo atentamente. Hay unas razones que Dios te envía conmigo. Entonces, el tiempo que tú vas a estar aquí es oyendo. Oyendo. Inclina tu oído a mi razón. Mis palabras no se aparten de tus ojos. Léelas hasta que queden guardadas en el corazón. Léelas. Porque si guardas las palabras de Dios en tu corazón, vas a tener dos cosas importantes. La vida de Dios, que es la vida eterna. La vida Zoé. La vida que te regenera. Todos nosotros necesitamos ser regenerados. Porque nosotros en este mundo fuimos corrompidos. El sistema nos corrompió. ¿Hay alguno aquí que no haya sido corrompido? Son capaces de levantar la mano. Gálatas 3 y nos vamos. Aleluya. Versículos 8 y 9. Observa lo que Pablo dice a los Gálatas. Y la Escritura, previniendo o previendo o viendo antes de tiempo que Dios había de justificar por la fe a quienes. ¿Abraham era judío? No existían los judíos todavía. Dio Dios de antemano las buenas noticias ¿a quién? A Abraham, diciendo: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 16. Escuche. ¿Tú te recuerdas para qué fue que Jesús vino? ¿Y por qué nació? ¿Dar testimonio de qué? De la verdad. Vino para dar testimonio de la verdad y... Ahora ponte el versículo para que no se les olvide. Confirmar las promesas hechas a los padres. Te regresas ahí a Gálatas 3. En Juan 18, Jorge. Para esto yo he nacido y para esto he venido. ¿Para qué? Para dar testimonio de qué? De la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Para eso nació, para eso vino. Entonces ahora regresamos ahí donde estamos.
Gálatas, Jorge. 3. A Abraham fueron hechas las promesas. Las promesas. ¿Ok? A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice y a las simientes como si Dios estuviera hablando de muchos, sino como hablando de uno solo. Y a tu simiente. ¿Quién es la simiente a la que Dios le hizo la promesa junto con Abraham? Cristo. ¿Para qué fue que él nació y para qué fue que vino? Dar testimonio de la verdad y confirmar las promesas. Si las promesas se las hicieron a él. Las promesas se las hicieron a él. A Abraham y a él. ¿Qué promesas? De cierto te bendeciré con abundancia. Te multiplicaré grandemente. Versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Porque ¿a quién le hizo Dios las promesas? A Abraham y a Cristo. Si somos de Cristo, somos linaje de Abraham. Y si somos linaje de Abraham, somos herederos de qué? La promesa. Qué sencillo, ¿no? Adivina dónde vamos a terminar. Hebreos 6:7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, esa tierra recibe. Eso es un lenguaje retórico, figurado. Dios poniéndonos a nosotros como si fuésemos la tierra. La tierra que bebe la lluvia. La lluvia es la palabra de Dios. Acuérdate que Dios dice, así como la lluvia y la nieve riegan la tierra, la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra, la que sale de mi boca. No regresa a mí vacía. Esa palabra hará lo que yo quiero. O sea que si nosotros guardamos las palabras de Dios en el corazón, Dios va a hacer con esas palabras y con nosotros lo que Dios quiere. Aleluya. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. ¿Quién es la tierra? Diga yo. ¿Quién es la lluvia? La palabra de Dios. Cuando tú la palabra de Dios te la bebes como si fuera agua, ¿qué hace la palabra de Dios? Te hace productivo, porque tú no vas a dar un diezmo de algo que tú no has recibido. Y si tú das 1 millón de pesos de diezmo, es porque recibiste ¿cuánto? 10 millones. Y si das 10 millones, es porque recibiste ¿cuánto? 100 millones. Entonces, cuando Él te está diciendo que cuando tú te bebes el agua, tú vas a ser productivo como la tierra. Ya no vas a producir que pase un buñuelo, que pase una arepa, que no. Es la parte donde nosotros tenemos que comenzar a prestarle atención y hacer lo posible por creerlo o autoconvencernos. Esa tierra que bebe la lluvia, ¿qué significa que la tierra bebe la lluvia? Cuando llueve y tú ves que no se encharca el agua, porque la tierra está absorbiendo, permeando, bebiéndose el agua. Esa es una tierra productiva. Cuando tú vayas a comprar una finca y tú veas la finca toda negada, dices, aquí no hay manera de sembrar nada. No sirve. Eso que te está diciendo que cuando tú no te bebes la palabra de Dios, tú no vas a ser productivo. Pero la tierra que no es productiva, porque no se bebe la lluvia, esa tierra produce espinos y abrojos. Y esa tierra es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es el quemada. Pero en cuanto a ustedes, mis hermanos, yo sé que vienen cosas mejores que pertenecen a la salvación.
Por esta razón, Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que tú has hecho con el ministro, trayendo los diezmos. Es una obra. ¿Cuál es la obra? Beberte el agua. Para poder producir lo que tú produces, para poder sacar hierba provechosa. Si tú no produces para ti, tú no puedes sacar diezmo. Tú no puedes sacar hierba provechosa. Ese es un lenguaje figurado. Eso es algo retórico. Hay cosas mejores para ustedes y que cosas que pertenecen. O sea, quiere decir que tu situación económica forma parte de la salvación. ¿Tú crees que Dios va a querer que un hijo de él esté mal económicamente? Pero no es que te va a dar las carretillas de oro. Él te está enseñando cómo. Y te pone de ejemplo a la naturaleza, a la tierra. Dios no es injusto para olvidar la obra. Leer, 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 leer. Que te hace productivo. Dios no es injusto para olvidar la obra. Obra de fe. La obra de fe que has mostrado hacia el nombre de Dios. Porque es Dios quien te está enseñando esto. No es el pastor. Los pastores no estamos autorizados para hablar una cosa que no provenga de Dios. El 11. Pero deseo que no sean 3 o 4, sino todos. Cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para que tengan plena certeza de recibir lo que están esperando. ¿Está bien? 12. Con la finalidad de que no se hagan perezosos. ¿Perezosos para qué? Para la lectura. No se hagan perezosos, sino háganse imitadores de aquellos que por la fe, como Abraham, la fe y la paciencia, heredaron las promesas. Las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob y a Cristo, esas promesas no eran para los judíos solamente, eran para nosotros. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Le dijo: Abraham, por mí mismo te juro, de cierto te bendeciré con abundancia. De cierto te bendeciré con abundancia. Entonces, esa promesa es para ti también. ¿Nos va a bendecir con qué? Abundancia. Abundancia. Y ya nos enseñó cómo viene la abundancia. ¿Cómo te enseñó? Bebiéndote el agua para ser productivo. Y de lo que produzca, salga tu hierba provechosa. Para honrar a Dios, que es el que te está enseñando. ¿Ya ves? De cierto te bendeciré y te multiplicaré con abundancia. 15. Y Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fue bendecido con abundancia. Era riquísimo. Y aparte de eso, todos los días que hay un creyente es un hijo más de Abraham. Cada creyente es un hijo más de Abraham. O sea, es una promesa que se está cumpliendo todos los días. De cierto te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Versículo 16, Jorge. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por otro mayor. Generalmente tú jurabas por tu mamá, ¿verdad? Por mi madrecita linda. Los hombres ciertamente juran por otro mayor que ellos. Ciertamente. Y para los hombres, el fin de toda controversia es que el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, ¿a quiénes? Si somos de Cristo, somos de Abraham, ¿verdad? Y somos herederos, ¿cierto? Entonces diga, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a nosotros.
¿Qué quería Dios mostrarnos? La inmutabilidad de su consejo, que su consejo es inmutable. ¿Quieres creer? Tienes que beberte el agua. ¿Quieres creer? Necesitas leer. La inmutabilidad de su consejo. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Interpuso juramento. Entonces hay dos juramentos. Uno que le hizo a Abraham, para que Abraham fuera bendecido con abundancia y fuera multiplicado grandemente. Y otras que nos hacen a nosotros, bendecirnos con abundancia. Dios interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, dos juramentos, dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta. ¿Tú sabes qué está tratando Dios? De que tú tengas fe en lo que Él te dice. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos? Los que son de Cristo. ¿Quiénes son los de Cristo? Los que leen hasta que Cristo se vaya formando en el corazón. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, por los cuales hubo juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales imposible que Dios mienta, nosotros tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos, aferrarnos a esa esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza que debemos tener nosotros? Enriquecidos en todo. Dios quiere enriquecerte. Dios quiere enriquecerte. Por eso en 2 Corintios 9, ya termino, pastor, pero usted siempre termina con eso, que yo quiero que tú entiendas. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dé con tristeza, porque Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para hacer que la gracia de Dios abunde en ustedes. Ni siquiera en mí, en ustedes. Con la finalidad de que ustedes tengan. ¿En cuántas cosas? Todas las cosas, todo lo suficiente. No es que te lo aprendas de memoria, es que lo entiendas. Dios quiere que tú tengas siempre todas las cosas, todo lo suficiente, para que entonces des con abundancia para toda buena obra. Des con abundancia para toda buena obra. Como está escrito, el que reparte y da a los pobres, al necesitado, su justicia permanece para siempre. Y Dios, que te da semilla para sembrar y te da comida para que comas, Dios te proveerá y te multiplicará cada semilla que tú siembras y aumentará los frutos de repartir y dar al pobre. ¿Para qué? Para que estés como enriquecido en todo, para toda liberalidad. Nosotros, la iglesia, la verdadera iglesia, somos los representantes de Dios, que con la riqueza vamos a hacer lo que el gobierno ni las religiones pueden hacer. De pie.